a grabar esto y voy a proyectar mi pantalla. Ya, entonces ahí deberían estar viendo el test, ¿cierto? Ya. Ok. Este es el cuestionario de la tarea, perdón, de esta semana. Las preguntas estaban relacionadas al tema de la semana antes que esta, que fue el tema de las ecuaciones diferenciales, diferencias finitas y los métodos de solución de ecuaciones diferenciales. Eh, Habían solo 3 preguntas. La segunda pregunta es una pregunta abierta. Ok, igual les voy a dar algún feedback acerca de eso. La primera pregunta, la idea de los métodos Runge-Kutta es tener una mejor aproximación para la solución de ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales. ¿Verdadero? Sí, verdadero. Recuerden que hay 2 tipos de ecuaciones diferenciales o 2 tipos de condiciones para ecuaciones diferenciales que se resuelven de manera distinta. Cuando uno tiene una ecuación diferencial con condiciones de borde, que es cuando tú conoces los valores de la función en los límites de un intervalo, entonces uno lo que puede hacer es construir un sistema de ecuaciones y resolver el sistema de ecuaciones y uno resuelve la ecuación. ¿Sí? Pero para el caso de una ecuación diferencial en donde yo tengo solamente el valor inicial de la función y de acuerdo a eso quiero ir construyendo la solución en diferentes otros valores, entonces ahí tenemos los métodos de Euler, los métodos de Taylor y los métodos de Runge-Kutta. ¿Ok? ¿En qué circunstancias uno preferiría usar el método de Euler por sobre el método de Taylor o el método de Runge-Kutta para solucionar una ecuación diferencial con condiciones iniciales? Em, cuando estuvimos hablando de estos métodos, dijimos que el método de Euler es el método más simple, es el más eficiente porque claramente requiere muy poco cómputo, pero la desventaja que tiene es que no es preciso, ¿no? No es preciso. La solución que te entrega no es, los errores se van acumulando, ¿no? Entonces, conforme uno va calculando más valores de la función que uno busca en la ecuación diferencial, entonces el error se va acumulando y al final claramente uno va teniendo una aproximación que no es tan buena. Pero cuando uno preferiría utilizar el método de Euler, cuando no te interesa tanto la precisión, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en un videojuego, ¿sí? En un videojuego, muchas veces si yo quiero hacer que el videojuego sea como muy rápido, tengo muchos objetos en mi escena, tengo que hacer la animación de muchos objetos en la escena, entonces yo preferiría el método de Euler, o sea, no es tan crítico que en un videojuego tú tengas un error de repente al momento de calcular alguna ecuación diferencial para, no sé, objetos que están interactuando físicamente con el entorno y cosas así. ¿Sí? ¿Cuándo uno requeriría mayor precisión? Cuando tú quieres resolver realmente una ecuación diferencial de una manera muy exacta, ¿no? Entonces, por eso, en la mayoría de aplicaciones, ya no de videojuegos, pero sí, por ejemplo, de visualización científica, aplicaciones eh, de simulaciones computacionales, ahí uno no usaría Euler, claramente, ¿no? Ahí uno usaría el método de Runge-Kutta, por ejemplo, que son los métodos más comunes al momento de hacer estas aplicaciones, ¿sí? Eso, entonces, ¿en qué circunstancias uno preferiría? Cuando la precisión no es tan importante, ¿no? Cuando la precisión no es tan importante y igual quieres hacer una animación o una simulación, entonces uno utilizaría el método de Euler. Pregunta 3. Marque las afirmaciones correctas. Las ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales se resuelven con sistemas de ecuaciones. Falso, ¿cierto? Ya les dije hace un momento, las ecuaciones diferenciales
con condiciones de frontera, condiciones de borde, son las que se resuelven con sistemas de ecuaciones. Las de condiciones iniciales se resuelven a través de estos métodos iterativos basados en Euler, Taylor y Runge-Kutta. Runge-Kutta 2 es más preciso y más eficiente computacionalmente que Euler. No, falso, ¿cierto? Es más preciso, sí, pero más eficiente, no. Ok, más eficiente, no. Y la tercera era las diferencias finitas es un método para aproximar derivadas. Sí, esa era la única verdadera. Ok. Sí, bien. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda sobre el cuestionario? Ya. Ok, creo que no. Bien. Ya, vamos a continuar entonces. La clase pasada, ¿vieron el video, cierto? ¿Sí? ¿Hay alguien que no haya visto el video de la clase pasada? Solamente por preguntar. Ya, ok. Em, vamos a ver, vamos a continuar. Ok, entonces, la clase pasada nosotros discutimos acerca de las colisiones. ¿Sí? Discutimos acerca de colisiones. Em, déjenme ver, creo que vamos a ver si puedo. em, vamos a ver si puedo abrir el PowerPoint aquí. Ok, estuvimos discutiendo acerca de el tema de colisiones, y el tema de colisiones tiene dos aristas, ¿no? El tema de colisiones tiene dos aristas, ¿sí? Em, ¿Qué pasó aquí? Ya, vamos a verlo. Em, hay dos cosas que tenemos que hacer con el tema de colisiones, ¿sí? Lo primero es detectar la colisión, detectar cuando dos objetos chocan, y eso es un problema netamente geométrico, ¿ya? Netamente geométrico porque tiene que ver con, por ejemplo, determinar si es que una esfera está tocando con otro objeto, en donde ese otro objeto podría ser otra esfera, o un plano, o un cubo, o lo que sea. Eh, eh, y el otro aspecto que tiene que ver con la física de la colisión. La física de la colisión significa qué pasa cuando los dos objetos chocan y yo quiero simular el efecto de ese choque. ¿Ok? Bien, la clase pasada vimos en el video todo lo que tiene que ver con la parte de colisiones, ¿sí? Todas las colisiones se pueden implementar, de hecho lo vamos a ver ahora en un demo, ¿sí? Todas las colisiones se pueden implementar de manera muy sencilla utilizando simplemente los algoritmos de colisiones. Hay algoritmos que son más complejos y les voy a mostrar ahora justamente una aplicación de un motor de simulaciones en videojuegos que claramente nos permite ver cómo podemos elaborar algo más complejo en función de las cosas básicas que hemos visto nosotros aquí. ¿Ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es conversar un poco acerca de la física de colisiones. Vamos a ver una simplificación de la física de colisiones, ¿ya? Porque si uno quisiera hacer como una animación muy exacta, como una animación muy precisa, entonces uno tendría que tener en cuenta bastantes más factores de los que vamos a ver nosotros, ¿no? Solamente fíjense en la realidad. ¿Qué pasa cuando yo tengo dos objetos y estos dos objetos interactúan físicamente, ¿sí? A través de, por ejemplo, un choque, una colisión. Eh, Hay muchos factores que entran en juego. Por ejemplo, uno de los factores que es importante al momento de definir qué pasa con los objetos es su masa, ¿no? Si tengo un objeto más pesado, un objeto menos pesado, entonces claramente la física o el efecto que tiene colisionar dos objetos con masa distinta es,
es diferente al efecto en el que yo simplemente defino que la masa no es importante, por ejemplo, en las simulaciones. ¿Ok? Y hay muchos otros factores más, ¿no? Que tiene que ver con el, el efecto de, de resistencia del material, el efecto de cuánta energía absorbe el choque de dos partículas y cosas por el estilo. ¿Sí? Aquí nosotros lo que vamos a ver es una simplificación que nos sirve para entender los conceptos y además de eso nos sirve para poder ver la implementación de algo muy simple en física de colisiones. ¿Okay? Sin embargo, sí, sin embargo, eh, vamos a hablar un poco acerca de un tipo especial de colisión. ¿Ya? Esto lo tomé de la página de Wikipedia porque está muy bien explicado y sirve para el objetivo que nosotros queremos, que es entender qué pasa cuando dos partículas colisionan. Hay un tipo de colisión que es el tipo más exacto, el tipo real, ¿sí? Que es la colisión inelástica. ¿Ya? La colisión inelástica es la que modela cuando dos objetos chocan, existe un intercambio de energía en el punto en el que las dos partículas chocan. Lo que pasa con esa energía, que es energía cinética, ¿no? Los dos objetos vienen moviéndose y se chocan, lo que pasa en ese momento, ¿sí? Es que hay una parte de la energía que se pierde al momento del choque, o sea, que se absorbe por los mismos objetos. ¿Okay? Y a eso se le llama como colisión inelástica. ¿Okay? Sin embargo, para simplificar eso, nosotros vamos a hablar del tipo de colisión, ¿sí? El tipo de colisión en el que tanto la energía cinética como el momento de los objetos, ¿sí? Estas dos propiedades, ¿no? De los objetos, se conservan. ¿Okay? Se conservan. Entonces, es una simplificación, ¿sí? De lo que pasa en la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, cuando, cuando, ya, ¿ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan bien? Se le cortó un poco lo último que dijo, profe. Ya. Ok, bien. Repito, para poder hacer una simulación, para poder hacer una simulación más simple, nosotros lo que vamos a hacer es, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es asumir que la colisión entre los objetos en mi escena corresponden a una colisión elástica. La colisión elástica es aquella en donde el momento y la energía cinética de los objetos que están chocando se conserva. ¿Ok? Se conserva. Es decir, no hay pérdida de energía en el choque. ¿De acuerdo? No hay pérdida de energía en el choque. Es decir, los objetos no están absorbiendo energía después del choque. ¿Ya? Y a eso se le llama justamente colisión elástica. ¿De acuerdo? Colisión elástica. Entonces, eh, como estamos diciendo que el momento y la energía cinética de los objetos se conserva, eh, claramente lo que hay que hacer es tanto el momento como la energía cinética antes del choque es igual al momento y a la energía cinética después del choque. ¿Sí? Si yo tengo dos partículas, cada una con una determinada masa, ¿no? Masa 1, masa 2, ¿no? Y tengo las dos partículas con sus velocidades iniciales, velocidad 1, velocidad 2. Y además de eso, tengo las velocidades después de la colisión. ¿Sí? Si dos objetos chocan, van a cambiar de velocidad. Entonces yo mido el momento después de la colisión con las velocidades v1 y v2. Entonces, el momento antes del choque, que es la suma de momentos de las dos partículas, debe ser igual a la suma de los momentos después del choque. ¿Qué significa esto? Miren, si ustedes se dan cuenta, básicamente lo que estamos diciendo aquí, si las masas son las mismas, las masas nunca cambiaron, entonces lo que estamos diciendo es que si, por ejemplo, el primer objeto venía muy rápido y el segundo objeto venía lento, después del choque, como lo que quiero es que se conserve el momento, el primer objeto puede que se ralentice y el segundo objeto se vuelva más rápido. ¿Sí? Entonces siempre va a haber una conservación. ¿No? Entonces, esta suma de momentos siempre va a ser la misma. ¿Ok?
Y también del mismo modo, lo que queremos es que se conserve la energía cinética, ¿sí? Y la energía cinética se define como masa por velocidad al cuadrado, ¿no? Entonces yo quiero que la energía cinética de las partículas antes del choque sea igual a la energía cinética de las partículas después del choque. ¿De acuerdo? Ya, eso está mal. Eso está mal. A ver. Ok. Vamos a intentarlo de nuevo. ¿Ahí me escuchan? Sí, se escucha. Ya. Vamos a intentarlo de nuevo. Si se corta, me avisan. ¿Ya? Si se corta, me avisan. Ok, les estaba diciendo entonces que eh, la idea de esto, la idea de que el momento, ¿sí? El momento de una partícula se define como la masa por la velocidad, ¿sí? La masa por la velocidad. Y entonces, la suma de los momentos antes del choque tiene que ser igual a la suma de los elementos, a la suma de los momentos después del choque. ¿De acuerdo? Y lo mismo pasa con la energía cinética. La energía cinética es masa por velocidad al cuadrado. La suma de las energías cinéticas antes del choque de los objetos debe ser igual a la suma de las energías cinéticas después del choque. ¿De acuerdo? Esto garantiza que, fíjense ustedes, garantiza que yo tenga un efecto en el que si dos objetos vienen chocando con diferentes velocidades, por ejemplo, entonces lo más probable es que estos objetos repartan esa velocidad después del choque, de manera que sea exista la preservación de estos elementos, ¿ok? De estas propiedades, ¿sí? Ok, uno, uno lo que quiere entonces, ¿sí? Uno lo que quiere entonces es eh, resolver, ¿sí? Resolver cuál es la velocidad después del choque si es que yo tengo las masas y las velocidades antes del choque. ¿Sí? Entonces, esa es digamos que ese es como lo que queremos resolver, ¿no? Yo tengo las masas, tengo las velocidades antes del choque y quiero calcular las velocidades después del choque. ¿De acuerdo? Uno puede resolver esto, ¿sí? Uno puede resolver esto de manera cerrada, es decir, yo puedo saber cuánto vale V1 y V2, que son las velocidades de salida y velocidades de salida de ambas partículas, y uno tiene una expresión como esta como solución, ¿sí? Como solución, ¿de acuerdo? Fíjense lo que pasa aquí, ¿sí? Lo que está pasando aquí, ¿sí? Es que yo tengo que la velocidad 1, que es la velocidad final, velocidad de salida, digamos, de la partícula 1, depende de las dos masas de los objetos, depende de las dos velocidades de los objetos, ¿sí? Pero lo que es más importante es que fíjense qué pasa cuando yo tengo objetos de la misma masa, ¿sí? Cuando yo tengo objetos de la misma masa, entonces la solución es que las velocidades se intercambien, ¿sí? O sea, la velocidad 1, la velocidad de la partícula 1 es igual a la velocidad de la partícula 2 y la velocidad de la partícula 2 es igual a la velocidad de la partícula 1. Esto antes del choque, ¿sí? O sea, fíjense que se intercambian las velocidades, ¿de acuerdo? Eh, claramente si uno tiene objetos con masa, entonces ya esto no ocurre, ¿no? Ahí el intercambio de velocidades va a depender y va a ser proporcional a, a, digamos, a una combinación lineal de las masas, ¿ok? Pero el efecto es el mismo, ¿ok? El efecto es el mismo. La idea es que si yo tengo velocidad inicial y masas iniciales, entonces yo puedo calcular la velocidad final, ¿de acuerdo? Eso es el aprendizaje de todo esto. ¿Ok? Entonces lo que uno tendría como ejemplo es algo así, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una partícula en estado estático, ¿sí? Si yo tengo una partícula en estado estático en donde esa partícula tenía velocidad cero,
claramente porque no se está moviendo, y viene otra partícula, ¿sí? Que viene a una determinada velocidad, ¿sí? Lo que va a pasar si es que estos dos objetos son de la misma masa, entonces el primer objeto, después de la colisión, el primer objeto se detiene, porque pasa a tener la velocidad de la primera partícula, y el segundo objeto pasa a moverse a una velocidad igual a la que venía el objeto inicial, ¿sí? Fíjense que eso en la realidad no necesariamente ocurre así, ¿sí? Como les digo, esto es una simplificación, ¿ya? Eh, eh, ¿Ok? Lo que va a ocurrir en la realidad es que, por ejemplo, el objeto que está colisionando, que es este objeto negro, ese objeto sí se va a mover, ¿no? Sí se va a mover algo, y es porque ese movimiento de ese objeto está respondiendo a un efecto tipo rebote en la colisión, ¿ok? Si dos objetos, por ejemplo, si dos objetos vienen a determinadas velocidades en direcciones contrarias, a un vector de velocidad contrario, entonces después del choque lo que va a pasar es que ambas partículas se van a repeler, o sea, van a ir en sentido contrario, pero con velocidades cambiadas. ¿Ok? Y también del mismo modo, si tengo dos partículas que se están moviendo en la misma dirección, una más veloz que la otra, después del choque se intercambian las velocidades, ¿no? La que estaba más lenta pasa a estar más rápida en velocidad, y la que estaba más rápida pasa a estar más lenta porque se intercambian las velocidades. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir este tipo de colisión elástica y esta eh, propiedad de que se conserve el momento y la energía cinética. ¿Ok? Bien, uno puede resolver, ¿no? De hecho, la solución de esto es convertir esas dos ecuaciones de momento y de energía cinética a un sistema de ecuaciones, ¿sí? A un sistema de ecuaciones lineales para encontrar B1 y B2. Claramente, bueno, se utilizan algunos artificios algebraicos para hacer eso, ¿no? Que es básicamente despejar las masas en ambos lados y luego dividir ambas ecuaciones para tener dos ecuaciones, eh, dos ecuaciones lineales que dependen de dos variables B1 y B2, ¿no? Si uno puede encontrar cuáles son esos valores. ¿De acuerdo? Ahora, qué pasa cuando yo tengo objetos en dos dimensiones? Y esto se aplica también a objetos en tres dimensiones. Los vectores velocidad, ¿sí? Los vectores velocidad son vectores en el espacio en el que yo me encuentro. Por ejemplo, si yo tengo una colección o yo quiero una colisión elástica en dos dimensiones, entonces los objetos se mueven con un vector en dos dimensiones, ¿no? Un vector que va indicando hacia dónde se van moviendo los objetos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo definimos la colisión y cómo definimos las velocidades? ¿Ya? Esto lo vamos a ver de manera sencilla aquí y luego lo vamos a ver en el código. ¿Sí? En el código que tenemos de nuestro demo para esto, vamos a ver cómo se interpreta y cómo se calcula cada uno de estos valores. Miren, yo tengo dos partículas que se están moviendo a una determinada velocidad. ¿Ok? Cuando estas dos partículas chocan, lo que va a pasar es que al momento del choque, yo tengo una dirección que es perpendicular al choque. ¿Sí? Esa dirección que es perpendicular al choque, que básicamente la puedo calcular. Si mis partículas son redondas, yo la puedo calcular como simplemente la diferencia o el vector que forman los centros de estas partículas. ¿Sí? Yo voy a definir, ¿sí? Yo voy a definir dos vectores. ¿Sí? Voy a definir el vector normal del choque, que es este vector, esta línea que está aquí, perpendicular al choque. Y también voy a definir el vector tangente del choque. El vector tangente del choque es esa dirección o ese vector que es perpendicular a la normal. ¿Sí? Entonces, fíjense que se forma como un sistema coordenado. ¿Sí? Se forma como un sistema coordenado con un vector normal y un vector tangente. ¿Sí? Como les digo, el vector normal se puede calcular de manera simple como el vector formado por los centros entre las partículas. ¿Ok? Y el vector tangente lo puedo encontrar de una forma muy simple. De hecho, lo puedo encontrar de forma geométrica. ¿Sí? Si ustedes se fijan,
el vector tangente no es otra cosa que el vector normal rotado 90 grados. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces puedo rotar el vector normal, por ejemplo, 90 grados y ya tengo mi vector tangente. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, cuando tengo partículas en dos dimensiones, ¿sí? Y eso es lo que dice este enunciado que está aquí, la velocidad se va a descomponer en dos componentes, ¿sí? La velocidad del primer objeto, que era el objeto que está chocando, se va a descomponer en justamente esa velocidad, que es la flecha roja, la voy a descomponer en el vector, su componente tangente y su componente normal. Es decir, al momento del choque, esa velocidad tiene un componente que va en la dirección de la normal y en la dirección de la tangente. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y lo interesante de esto, de hacer esa descomposición, es que este principio que hemos visto aquí, que es el principio de qué pasa con las velocidades, ¿sí? Ese principio en física de dos dimensiones me dice lo siguiente: lo único que se va a intercambiar entre estos dos objetos es la velocidad normal. Es decir, la velocidad normal del primer objeto pasa a ser la velocidad normal del segundo objeto y la velocidad normal del segundo objeto pasa a ser la velocidad normal del primer objeto. ¿De acuerdo? Y las velocidades tangentes se mantienen. ¿Sí? Y las velocidades tangentes se mantienen. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que vamos a mover o lo único que vamos a intercambiar en este proceso es las velocidades normales. Las velocidades tangentes quedan tal cual y lo que tenemos es justamente el efecto en el que cuando dos partículas se están moviendo, ¿sí? Las dos partículas se dirigen hacia las direcciones de sus nuevas velocidades después de la colisión. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es lo único. Y bueno, en 3D pasa lo mismo, ¿no? En 3D pasa lo mismo. Yo tengo un vector velocidad. Ese vector velocidad, al momento del choque, lo voy a descomponer en su componente normal, su componente tangente. La componente tangente va a ser la misma después del choque. Lo que se va a intercambiar entre las dos partículas es la componente normal. ¿Ok? Es la componente normal. ¿Y por qué la componente normal? Porque fíjense que la componente normal es justamente la componente, es la que está representando la fuerza que están aplicando las dos partículas al chocarse. ¿Por qué? Porque es perpendicular a ambas partículas. ¿Ok? ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si no, para pasar a ver la implementación de esto. Ya. Vamos a ver entonces. Vamos a ver entonces. En la implementación, vamos a ver. Ya. Estamos aquí. Tenemos tenemos un demo en nuestro repositorio que se llama xCollisions, ¿sí? Colisiones. ¿De acuerdo? Voy a ejecutarla primero. ¿Ya? Voy a ejecutarla y luego les explico qué es lo que se está haciendo en esta aplicación. ¿Ya? Permítanme. Vamos a ver. Ya. Vamos a ejecutar esto. Vamos a... Ya. Ok, voy a ejecutar entonces, por ejemplo, el script de colisiones para que ustedes vean qué cosa es lo que está pasando con las partículas. Inicialmente en este demo, las partículas se mueven a una velocidad que ha sido definida inicialmente, aleatoria. ¿Sí? Las partículas se mueven, pero no interactúan. ¿Ya? Y luego vamos a esto. ¿Ok?
Entonces, fíjense lo que está pasando aquí. Aquí tengo partículas que se están moviendo, ¿sí? Pero claramente no estamos aplicando ningún tipo de colisión, ni ningún tipo de física. Por eso que ustedes se dan cuenta ahí que las partículas, unas se pasan por encima de las otras y no tengo ningún control acerca de la, de la colisión. ¿Ok? Sin embargo, si yo presiono la tecla 1, entonces ahora sí activé la colisión. ¿Sí? Activé las colisiones y de hecho las partículas ahora están con las colisiones y la física de colisión. Fíjense ustedes que el movimiento es muy simple, ¿no? Vienen dos partículas, se chocan, intercambian velocidades y se nota una animación bastante más parecida a lo que uno vería en la realidad. Ahora, fíjense que ahí solamente estoy definiendo, de hecho se ve raro, ¿saben por qué? Porque la caja contenedora está como solamente aquí abajo. Yo agrandé esto a propósito. Ya, sería como por ahí. ¿Ok? Ok, fíjense una cosa, ¿sí? Aquí estamos aplicando la física de colisiones, ¿sí? Pero el movimiento de las partículas sigue siendo lineal, ¿sí? O sea, el objeto tiene una velocidad y esa velocidad la mantiene hasta que choca de nuevo con otro objeto y de repente ahí cambia de velocidad. ¿Ok? ¿Qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, lo que podemos hacer es añadirle lo que vimos la clase pasada o la semana pasada. La semana pasada vimos gravedad, por ejemplo, ¿no? Yo puedo hacer que en cada paso, si un objeto tiene una determinada velocidad, le puedo añadir gravedad para añadir más realismo. Entonces le añadimos gravedad y ahora fíjense lo que pasa con gravedad, ¿sí? ¿Sí? Entonces se fijan ahora, ya no solamente tenemos colisiones, sino que además las partículas están sujetas a el, el, el efecto de la gravedad. ¿Ok? ¿Y cómo se logra eso? Simplemente en cada paso de tiempo, en donde yo estoy calculando la nueva posición de los objetos, lo que hago es calcular la posición ya no en función de solamente la velocidad, sino ahora en función de la gravedad utilizando Euler. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Vamos a ver el código. Eh, para hacer esto, ¿sí? Para hacer esto, claramente necesitamos una estructura de datos que maneje cada una de las partículas, ¿no? Aquí se llama circle, porque es un círculo, pero esta es la forma como se implementan partículas en general, ¿sí? Es la forma como se implementan partículas, en donde cada partícula tiene sus propiedades, y las propiedades de cada partícula son su velocidad, su radio, su masa, si es que nosotros quisiéramos implementar la masa, ¿ok? Entonces cada partícula tiene su propia información, ¿sí? En este caso, esta partícula es un objeto, un GPU shape, ¿no? Un GPU shape que es, perdón, una forma, que es la forma del círculo. Por acá creamos el GPU shape de esa forma, que nos va a servir para dibujar, pero además tenemos, por ejemplo, la posición, el radio y la velocidad. ¿Sí? Posición, radio y velocidad, que son las propiedades geométricas de ese objeto, propiedades geométricas y físicas del objeto. ¿Ok? Eh, y tenemos dos funciones que pueden ser aplicadas sobre ese objeto. ¿Sí? Recuerdan ustedes que vimos Euler, ¿no? Euler lo que hacía era calcular la velocidad y la posición del objeto en función de la gravedad, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tengo una función que se llama action, ¿sí? Que aplica la integración de Euler, la solución de la ecuación diferencial de movimiento de caída libre. ¿Ok? Y la función dibujar. Fíjese que es una partícula muy sencilla que lo que hace es básicamente mantener la información de la partícula y aplicarle Euler para gravedad y dibujar. ¿Ok? Y luego tenemos una función, ¿sí? Que es la función principal para ver el tema geométrico de la colisión. Sí, el tema geométrico de la colisión. De hecho, aquí lo que estamos haciendo, la colisión de dos esferas, porque aquí tenemos dos círculos, ¿sí? Es bastante simple. ¿Sí? Esta función collide, ¿sí? Está calculando, si yo tengo dos círculos que están colisionando, círculo 1 y círculo 2, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es calcular las velocidades de círculo 1 y círculo 2 después de la colisión.
¿De acuerdo? Entonces, en este caso, yo ya sé que estas dos partículas están colisionando y quiero simplemente saber cuáles son sus velocidades finales. ¿De acuerdo? Recuerdan que les dije, al momento de la colisión, hay dos cosas que tengo que calcular. Tengo que calcular el vector normal y el vector tangente. ¿Sí? El vector normal de la colisión es muy simple de calcular, les dije, es simplemente calcular el vector que forman los centros de las dos partículas, y con eso estamos listos. Bueno, hay que normalizarlo, claramente, ¿sí? Y luego, ¿sí? Y luego lo que vamos a hacer es, bueno, hay algunos detalles de implementación, como por ejemplo, si yo calculo, ¿sí? Si yo calculo el vector que forma la normal de la colisión con la velocidad de los objetos, ¿sí? Si yo calculo ese ángulo, ¿sí? Solamente si es que ese ángulo, ¿sí? Solamente si es que ese ángulo es mayor a cero, quiere decir que es un ángulo, o sea, quiere decir que están formando un ángulo agudo, ¿sí? Y en el otro caso también, pero negativo, ¿sí? Los dos objetos, entonces solamente en ese caso, ¿sí? Yo digamos, voy a calcular las velocidades finales, ¿ok? Esto porque, por ejemplo, yo quiero evitar, ¿sí? Quiero evitar aquellos casos en donde, por ejemplo, hay un caso borde, que es cuando hay dos objetos que vienen como moviéndose en direcciones completamente perpendiculares, ¿sí? Y uno puede llegar por error de precisión, uno puede llegar a calcular mal el punto de colisión y también la normal, ¿ok? Solamente en esos casos, pero después esto funciona, ustedes lo han visto en animación, de manera general para cualquier tipo de colisión, ¿ok? Uno podría calcular el vector tangente, ¿sí? Uno podría calcular el vector tangente utilizando la geometría de los objetos. Sin embargo, también podemos calcular el vector tangente simplemente rotando, como les dije, ¿sí? Simplemente rotando el vector normal 90 grados. ¿Sí? O sea, si yo roto el vector normal 90 grados, tengo mi vector tangente. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿sí? Y ahora, fíjense, ¿recuerdan ustedes que dijimos las velocidades de los objetos tienen que descomponerse en su componente normal y tangente? Eso lo estamos haciendo aquí, ¿sí? Producto punto entre velocidad del primer objeto por normal por el vector normal, me da el componente normal del primer objeto, componente tangente del primer objeto, y lo mismo para el segundo objeto, ¿no? Normal y tangente, ¿sí? Entonces, fíjense ahora cómo la velocidad de cada uno de los objetos es, intercambiamos las normales, porque ahora la velocidad del primer objeto es la normal del segundo objeto más su componente tangente, que era el que no cambió. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo único que estamos intercambiando son los componentes normales. Esto por la aplicación de ese principio de conservación de energía y momento que vimos hace un momento. ¿De acuerdo? Sí, entonces, la implementación de eso que vimos no es necesariamente directamente la velocidad o el intercambio de velocidades entre los dos, ¿sí? Cuando uno está trabajando con partículas en 2 y 3 dimensiones, entonces lo que se intercambia son siempre las velocidades normales y las velocidades tangentes que quedan tal cual están. ¿De acuerdo? Eh, la, la detección de las colisiones, como estas son partículas que son circulares, la detección de las colisiones es bastante simple y simplemente lo que se hace es se calcula la posición o la distancia entre los dos círculos, ¿sí? Y siempre y cuando esa distancia sea menor que la suma de los radios, entonces tenemos una colisión. Eso lo vimos en la clase pasada, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿Cómo sé que dos esferas o dos círculos están colisionando? Calculo la distancia entre los centros y si esa distancia es menor que la suma de los radios, entonces hay colisión. ¿Sí? Entonces fíjense que aquí estamos retornando un booleano que me dice si hay colisión o no. ¿De acuerdo? También se está haciendo lo mismo con la colisión con el borde. Recuerden que la ventana tiene es como un rectángulo. ¿Sí? Y saber si un círculo colisiona con el borde es simplemente evaluar si es que el círculo no se ha pasado de los límites del borde. ¿Ok? Como el borde tiene cuatro caras, digamos, entonces hay que hacer el análisis para la cara de la derecha, la cara de la izquierda, la cara de arriba, la cara de abajo. ¿Okay?
Ya, eso. Y por aquí tenemos, vamos a ver, miren, estamos creando, ¿sí? Se están creando una cantidad de círculos, ¿sí? Una cantidad de círculos, ¿de acuerdo? Los círculos se crean aleatorio a la posición, aleatorio a la velocidad, aleatorio el color, ¿sí? Fíjense que está iniciando todo como un conjunto de partículas aleatorias, ¿sí? Estamos definiendo la gravedad, ¿sí? La gravedad se define como un vector, en este caso estamos haciendo una animación en 2D, entonces la gravedad se define como un vector que en el eje X no tiene ningún valor, pero en el eje Y siempre es hacia abajo eje Y, porque la gravedad es un vector que va tirando hacia abajo los objetos, ¿sí? Lo habíamos visto cuando vimos Euler. Bueno, y no acceleration gravity es básicamente vectores cero, que no actúa nada para esos vectores, ¿ok? ¿Cómo se hace el bucle? El bucle de animación, ¿sí? El bucle de animación lo que hace es, primero para cada partícula, ¿sí? Para cada partícula, lo que tenemos que hacer es mover la partícula, y la partícula se mueve con su función action. Si es que tengo aceleración de la gravedad, uso la aceleración de la gravedad. Si no tengo aceleración de la gravedad, no uso aceleración de la gravedad, pero igual las partículas se mueven, ¿sí? Se mueve cada partícula, y después de que se movió cada partícula, entonces verifico si hay colisión. ¿Sí? Verifico si hay colisión. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y una vez que terminé con todas las partículas, entonces ahora sí, lo que hago es verificar, ¿sí? Verificar quién con quién está colisionando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto es... uno puede hacerlo de mejor forma, pero en este caso es como a fuerza bruta, ¿no? Para cada uno de los círculos, analizo todos los demás otros círculos, y si es que están colisionándose, entonces aplico la física de colisión. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo aquí. Si uno tiene muchas partículas, entonces claramente este enfoque ya no serviría mucho porque es muy ineficiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es hacer una organización de la escena con una estructura de datos especial que me permita calcular colisiones de manera más sencilla. ¿Ya? Eso no lo vamos a ver nosotros en el curso, eso se ve en el curso de geometría computacional. ¿Ya? El curso de geometría computacional, que seguramente algunos de ustedes van a llevar en algún momento en el futuro. En el curso de geometría computacional, me parece que ahorita la profe Nancy o la profe María Cecilia Rivara, en ese curso van a ver ustedes las estructuras de datos que uno puede emplear para mejorar esto, básicamente. Esto es un punto algorítmico, un tema geométrico, ¿no? ¿Cómo hago que la colisión entre un montón de objetos sea más eficiente? ¿Ok? ¿Ok? Y eso. ¿Alguna pregunta con respecto a este demo o al tema de colisiones? ¿Ninguna? Profe, ¿Sí? ¿podría volver a explicar el chequeo que hace antes cuando está calculando las colisiones? De Ujú. eso del moving to normal, ¿Sí? porque eso no me queda muy claro. ¿Sí? Ok, fíjese lo que pasaría con dos partículas. Sí, yo tengo dos partículas, ¿sí? Tengo dos partículas, tengo el vector velocidad de las partículas, ¿sí? Eh, lo que estoy calculando aquí es básicamente el ángulo, ¿cierto? Estoy calculando el coseno del ángulo, ¿sí? Porque el producto punto, ¿sí? El producto punto entre dos vectores me da el coseno del ángulo entre esos dos vectores, ¿de acuerdo? Entonces, este primer flag, uy, perdón, ¿sí? Este primer flag, ¿sí? Va a ser verdadero, ¿sí? Si es que el coseno de los dos vectores de la partícula 2 y la normal es mayor a cero, ¿sí? Es mayor a cero. Fíjense ustedes que cuando sucede que dos vectores, el coseno de dos vectores es mayor a cero, ¿sí? Es cuando el ángulo es menor que 90 grados, ¿cierto? ¿Sí? O sea, el ángulo entre estas dos partículas, yo estoy verificando que el ángulo entre estas dos partículas sea menor que cero, ¿cierto?
Y de la otra partícula, ¿sí? O sea, de la partícula 2, el ángulo va a ser menor que 0. ¿Sí? Y de la otra partícula, ¿sí? Yo estoy verificando si el ángulo, o perdón, el coseno del ángulo es menor que 0. ¿Cuándo el coseno del ángulo entre dos vectores es menor que 0? Cuando el ángulo está entre 90 y 180. ¿Sí? Entre 90 y 180. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estoy verificando aquí es lo siguiente. Hay una partícula que tiene un ángulo agudo con respecto a la normal y hay otra partícula que tiene un ángulo obtuso con respecto a la normal. ¿Cierto? ¿Sí? Una es 90 grados o menos de 90 grados y la otra es mayor de 90 grados. ¿Ok? Si ambas condiciones cumplen, ¿sí? Si ambas condiciones cumplen, está significando que las partículas, ¿sí? Las partículas, imagínense ustedes, hay dos partículas, al momento de chocar, ¿sí? Al momento del choque, hay una que tiene un ángulo agudo con respecto a la normal y hay otra que tiene un ángulo obtuso con respecto a la normal. ¿Ok? Entonces, en ese caso, ¿sí? En ese caso, eh, yo voy a controlar, ¿sí? Yo voy a controlar que cuando ambas condiciones ocurran, ¿sí? Cuando ambas condiciones ocurran, yo no voy a aplicar la física que está aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense que esa sería una situación anormal. ¿Sí? ¿Por qué sería una situación anormal? Si tengo dos partículas, ¿sí? Si tengo dos partículas que están chocando y una está chocando en un ángulo agudo con respecto a la normal y la otra en un ángulo obtuso con respecto a la normal, ¿sí? Es porque en realidad ambas partículas digamos que no están realmente chocando, ¿ok? No están realmente chocando. Cuando uno tiene un choque, ¿sí? Cuando uno tiene un choque, lo que uno quisiera es que a lo más el ángulo que forman estas dos velocidades con respecto a la normal sea 90 grados, ¿ok? Sea 90 grados, ¿de acuerdo? Eh, lo que va a pasar si nosotros quitamos esta condición, ¿sí? Lo van a probar ustedes seguramente en su código, ¿sí? Si nosotros quitamos esta condición y dejamos que simplemente todos interactúen contra todos, vamos a ver que en algunos casos la colisión no es correcta. ¿Ok? La física de la colisión no es correcta. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que hacer este chequeo necesariamente. ¿De acuerdo? Tenemos que hacer este chequeo necesariamente para poder garantizar en todo momento que la física que viene después cumple. ¿Ok? La física que viene después cumple. ¿De acuerdo? Son pocas situaciones que podrían ocurrir en este caso, ¿ya? Pero cuando ocurren, lo que tenemos que hacer es garantizar que no vamos a hacer nada porque simplemente no queremos tener un comportamiento eh, erróneo de las velocidades de salida. ¿Ok? Ok, eso, ya. Okay. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Miren, quería mostrarles algo. Quería mostrarles esto. El, el tema de colisiones y el tema de física de colisiones eh, se emplea mucho en animaciones y en videojuegos. Y es por eso que existen frameworks o existen librerías o no sé cómo llamarles. Son en realidad en videojuegos y en animaciones se llaman motores, ¿no? Existen motores que hacen la implementación de todo este tipo de cosas, ¿no? Hay un motor que a mí me gusta mucho que se llama React Physics 3D. ¿Sí? React Physics es un motor de colisiones y de física de cuerpo rígido. Está implementada en C++. Eh, y les muestro ahora un demo.
Les muestro ahora un demo. Me avisan porfa si pueden ver el demo. Vamos a ver, está ejecutando. Ahí está. Sí lo pueden ver, ¿cierto? Voy a alejar la cámara. Ok, voy a poner a correr esto. Miren, es eso, básicamente, ¿sí? Todo esto que estamos revisando ahora en clase, aplicado en un demo, en un engine. Es un engine que utiliza todos los conceptos de colisiones y de física de colisiones eh, para, para poder hacer esto. Miren, esto es otro demo interesante, ¿sí? Es una animación en donde hay un rotor, ¿sí?, que está girando una barra y la barra está golpeando unos objetos que están linkeados a través de joints, ¿no? A través de joints significa que son objetos que su movimiento depende uno de otro y el movimiento de esos joints también está gobernado por una ecuación diferencial parcial. ¿Okay? Y entonces uno puede hacer las colisiones y además de eso seguir la física correspondiente a lo que pasa con ese tipo de objetos. ¿Okay? ¿Sí? Este es un demo en donde tenemos diferentes tipos de objetos y sus colisiones, ¿no? Por ejemplo, vamos a verlo de nuevo. Hay esferas, cubos, cápsulas y unos objetos que son más complejos, que son como pesas, ¿no? En gimnasio. Ok. Eso, por ejemplo, tenemos un terreno, ¿sí?, y cómo uno haría las colisiones de otros objetos con respecto a un terreno. Y fíjense cómo los objetos ¿sí? En todo momento los objetos tratan de seguir como el efecto físico realmente, ¿no? De caer, por ejemplo, por una ladera y cosas por el estilo. Ok, ok. ¿Y cómo se hace eso? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ustedes saben cómo se puede hacer eso en Zoom? Yo nunca hice eso. A ver, cuando le pongo compartir pantalla, opciones avanzadas, no, me parece solo como otra cosa. A ver, voy a dejar de compartir y voy a poner... miren, cuando pongo compartir pantalla, tengo solo un participante puede compartir a la vez, varios participantes pueden compartir a la vez de forma simultánea, opciones avanzadas. No, no me aparece ¿Profe? esto. ¿Sí? ¿No le aparece como una cajita en, creo que aparece como abajo a la derecha, en la pantalla así, cuando usted está eligiendo qué compartir? Ya. Creo que aparece como una, para ponerle Optimizar, un... ya. Ya, ahora sí ya lo vi. Ahora sí ya lo vi. Ok. Listo, gracias. Gracias. A ver, vamos a ver. Entonces, ahora me avisan si pueden ver mejor la animación. Ahí. ¿Sí? Entonces se puede ver, por ejemplo, ¿sí? ¿Se ve mejor ahí? Se ve más fluido, pero lo con bajarle la calidad. Pero Sí. se alcanza a ver más fluido. O sea, ahora no se quedó pegado. Ya. Es un tema... esto está corriendo en mi computador como a 100 frames por segundo, ¿sí? Y probablemente Zoom no es capaz de... Sí, yo creo que el tema es la conexión, Sí, 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 sí. Ok. como más por parte del Zoom que de las máquinas. Sí. Igual yo supongo que lo que se está grabando de mi computador, entonces espero que en la grabación, ¿sí? Espero que en la grabación salga mejor.
Ok, este es otro ejemplo. Fíjense ustedes, no, hay un ejemplo por aquí, esto. ¿Sí? Fíjense ustedes, esta es una malla OBJ. ¿Sí? Es una malla OBJ como la que hemos estado usando nosotros para nuestros ejemplos, que representa una ciudad, ¿no? No sé si se dan cuenta ustedes, tiene como bloques, casas, edificios, ¿sí? Y uno le tira los objetos desde arriba y los objetos colisionan con la malla que está abajo y además de eso eh, hacen la física, ¿no? La física de saber qué pasa con las partículas en ese punto, en ese instante. ¿Ok? Yo les recomiendo, no sé si ustedes les gusta el C++, pero si ustedes quieren hacer algo referente a este tipo de cosas, por ejemplo, bueno, Unity y eh, Unity tiene, por ejemplo, todo un engine de colisiones también, ¿no? Uno podría hacer cosas con Unity. Unity es un framework para hacer videojuegos y cosas por el estilo. ¿Sí? Uno podría hacer esto también en Unity, ¿sí? Pero si a ustedes les gusta indagar un poquito más, yo les recomiendo que ustedes instalen el React Physics 3D y jueguen con esto un poco porque es bien, bien interesante. Uno podría hacer cosas así, por ejemplo, para añadir a videojuegos o también animaciones, ¿no? Uno puede añadir esto, por ejemplo, en animaciones de tipo JavaScript para páginas web, por ejemplo, ¿ya? Y tiene todo un engine bien interesante para hacer eso. ¿Ok? Bien, bien. ¿Alguna pregunta, comentario o duda final? Profe, yo tengo una duda sobre el cuestionario, sí. Ujú, Eh, no sé si me escucha, es que a veces como que se le escucha un poco cortado, pero era sobre la pregunta múltiple. ujú. eh, no sé si me está escuchando. Sí, sí, te escucho. Eh, Era sobre la opción de si Rongecuta 2 era más eficiente que el método Euler. Ujú, ujú, Eh, yo había visto la clase y en el PDF usted puso em, una, una gráfica, como un ujú, gráfico con líneas de cada método numérico. ujú. Y según eso, y también según lo que usted dijo en la clase, yo había entendido que Rogecuta 2 era más eficiente y también hablando computacionalmente para, para procesos de gráfico. Pero no sé, parece que no, o como que había dicho usted que no era más computacionalmente hablando. Sí, tal vez ahí la confusión es entender qué es eficiencia, ¿ya? ¿Qué es eficiencia? Cuando nos referimos a eficiente computacionalmente, nos referimos a que sea más rápido en cómputo, pero no necesariamente a que sea más exacto, porque la exactitud la mides con precisión, no con eficiencia. ¿Sí? Entonces, en la pregunta, ¿sí? En la pregunta se dice, o sea, si es más preciso y más eficiente, o sea, tiene que ser ambas, ¿no? Significa que da mejor resultado y a la vez lo hace más rápido que Euler, y eso no pasa, ¿no? En la realidad, Euler es el método más rápido porque claramente Euler, ¿por qué es más rápido? Euler es más rápido porque eh, en un producto y una suma tú tienes eh, tú tienes el valor que requieres, ¿no? Sin embargo, RunGecuta 2 y RunGecuta 4 necesitan de más cómputo porque tú tienes que calcular más cosas, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende la... ¿Ok? Eso, ya. Sí, eso, ¿ok? Entonces, solamente para cerrar, ¿sí? Solamente para cerrar, cualquier método, cualquier método de solución tipo Taylor o tipo Rungecuta requiere que nosotros hagamos más operaciones que Euler.
Y al hacer más operaciones que Euler, entonces claramente son menos eficientes. ¿Ok? Claro, sí, entiendo. O sea, y al hacer más operaciones también ganamos más, como menos propagación de error, como Euler tiene más propagación de error. Sí, Ese es como fíjese, el equilibrio, ¿no? es el trade-off, exactamente. O sea, tenemos una mejor aproximación porque hacemos más cálculos, pero nos lleva más cómputo, ¿no? Eso. Ok, ok, bien. Bien, entonces nos vamos a quedar ahí, ¿sí? Nos vamos a quedar ahí. Muchas gracias por venir a la clase y nada, espero que tengan un buen fin de semana. Nos vemos entonces la siguiente clase. Cuídense. Chao, profe. Chao, chao, nos Chao. vemos. Cuídense. Profe, muchas gracias.